Cuando el miedo cambia de lado, la historia cambia de rumbo. Chile dejó de aceptar explicaciones y exigió decisiones. Ahí apareció la irrupción que nadie quiso admitir, una tercera fuerza que no negocia el orden. No es moda, es una consecuencia, y tiene nombre y apellido: Johannes Kaiser. El ascenso no nace de un eslogan afortunado, ni de un golpe de efecto. Nace del cansancio. De la familia que vuelve a casa mirando por el retrovisor, de la pyme que paga sueldos antes de pagarse a sí misma, del contribuyente que no entiende por qué se financia lo inútil mientras lo urgente espera. En ese clima, las frases correctas pierden poder y las frases claras lo recuperan. Kaiser no adornó el mensaje, lo endureció. Y en un país agotado, la dureza empezó a sonar a sinceridad. Hasta ayer muchos lo subestimaban. No llega, decían. Hoy los mismos reconocen que podría estar en segunda vuelta, que su curva no es espuma, sino tendencia. Se equivocan quienes leen ese movimiento solo en claves ideológicas. Lo que crece aquí es una respuesta emocional a años de desorden, privilegios y sermón moral. Es la sensación de que el Estado se volvió un eco lejano, la política un escenario y la ciudadanía un público cautivo que paga la entrada y sale igual de inseguro, igual de pobre, igual de ignorado. ¿Por qué Kaiser sí podría ser presidente? Porque su oferta no compite en el catálogo tradicional. No vende consenso, vende control. No promete una sensibilidad, promete una frontera. Y cuando una sociedad vive con la sensación de pérdida, de autoridad, de respeto, de pertenencia, la promesa que ordena el territorio pesa más que la promesa que decora el lenguaje. Por eso su mensaje no necesita convencer a todos. Necesita activar a los que se sienten invisibles. Si ellos se mueven, el mapa se mueve. Hay además un detalle que los viejos estrategas no ven. El nuevo voto no espera permiso. No pide pauta ni bendición. Circula, comparte, se organiza en chats, en barrios, en trabajos. No tiene jefe de bancada, tiene memoria. Y la memoria de quien se sintió estafado por la política es combustible puro. Kaiser lee ese combustible y le ofrece un vehículo. El de la decisión. Decisión para decir no, para cortar privilegios, para volver a medir el mérito y la ley antes que la consigna. Eso no significa que el camino esté despejado. La pregunta central no es si puede crecer más, sino si puede sostenerse cuando el foco pase del enojo a la ejecución. Gobernar exige equipo, jerarquía, método. Pero el punto más interesante es que el país parece dispuesto a darle el beneficio de la duda a quien al menos parezca dispuesto a decidir. La moderación tibia ya no retiene, el regaño moral ya no persuade. La identidad que encarna Kaiser, orden con orgullo, se volvió una llave. En este terremoto electoral hay señales que ya no admiten negación. La derecha dejó de ser un corredor de una sola pista. Se partió en tres estilos que compiten por el mismo pasajero. El tradicionalismo de Kast, la gobernabilidad clásica de Mattei y la ruptura frontal de Kaiser. En esa competencia, quien suena más inevitable no es quien promete menos problemas, sino quien promete resolver los que duelen. Seguridad, migración, corrupción, costo de vida. 4 palabras que hoy pesan más que cualquier tesis. La gente no está pidiendo poesía. Está pidiendo que no le roben la tranquilidad al salir a trabajar, que la fila del consultorio avance, que el que hace trampa pague, que el esfuerzo vuelva a valer. Cuando esos deseos básicos se vuelven agenda, el carisma pierde peso y la claridad lo gana. Kaiser no es carisma, es claridad contundente. Esa es su virtud y su riesgo.
Cada palabra traza una línea, y las líneas convocan y también excluyen. Pero en una época de ambigüedad profesional, la línea recta enamora a los cansados. A mitad de camino, vale decirlo sin maquillaje. Lo que viene no es un duelo de jingles, es una disputa por el significado de la palabra autoridad. La izquierda la asoció por años a abuso. Kaiser la devuelve al terreno de la responsabilidad. Sus detractores lo ven como amenaza a la convivencia. Sus seguidores lo ven como reparación del contrato básico. Ley que se cumple, trabajo que rinde, frontera que se respeta. En ese choque, Chile decide algo más que un nombre. Decide qué país quiere ser cuando se apagan las cámaras y solo queda la calle. También pesa la biografía colectiva. Una parte del país siente que se rieron de su fe, de sus costumbres, de su esfuerzo, que le cambiaron el idioma a la realidad y después le exigieron aplaudir. Kaiser funciona como válvula. Permite decir basta sin pedir disculpas. Ese permiso no es odio, es cansancio. Y el cansancio, cuando encuentra voz, se vuelve movimiento. Si ese movimiento llega a segunda vuelta, el escenario deja de ser hipotético. La pregunta se vuelve práctica. ¿Quién puede gobernar con autoridad sin volverse autoritario? ¿Quién puede ordenar sin humillar? ¿Quién puede exigir sin destruir? En esa conversación, Kaiser llega con ventaja narrativa, porque posicionó su virtud en el problema exacto que quema a la mayoría. La sensación de que nadie decide nada y todos cobran igual. Allí radica la fuerza de su candidatura. No compite por simpatía, compite por eficacia. Pero la eficacia no se declama, se demuestra. Por eso estas 2 semanas sin encuestas se convertirán en un examen vivo, donde no cuentan los números nuevos, sino los gestos. ¿Quién marca la cancha? ¿Quién comete errores? ¿Quién instala agenda? En ese teatro sin gráficos, la voz que parezca más resuelta ganará la escena. Kaiser lo sabe, sus adversarios también. Y el público, por fin, tiene la oportunidad de mirar más allá del titular y escuchar qué tono queda cuando se apaga el ruido. Este es el temblor que muchos negaron. No se resuelve con un spot simpático ni con un panel de expertos. Se resuelve con hechos. Y por eso, por primera vez en mucho tiempo, una parte del país mira a un candidato y no le pide que guste, le pide que mande. Esa inversión del deseo explica el ascenso. Kaiser no inventó la grieta, la nombró. Y al nombrarla, obligó a todos los demás a reconocer que el suelo ya no es el mismo. El mapa cambió. Y quien no lo entienda, quedará debajo de sus escombros. Kast y Matthei miran el mismo temblor y llegan a conclusiones opuestas. Los dos saben que la derecha ya no es un solo río, pero todavía caminan por cauces antiguos. Kast confía en la lealtad de quienes creen que el orden no se negocia y que el país necesita una mano firme conocida. Su nombre tiene historia, su marca es reconocible. Su discurso ha sido coherente a costa de no gustar a todos. En tiempos de zozobra, la coherencia es refugio, pero el refugio también puede ser un techo bajo. Cuando el ánimo nacional pide novedad, la coherencia se confunde con repetición. Eso es lo que hoy lo amenaza. Su virtud, ser siempre el mismo, corre el riesgo de parecer incapacidad de sumar a quienes temen el salto al vacío, pero también desconfían del libreto de siempre. Kast irradia convicción, sí, pero el terremoto no premia al que se mantiene quieto, sino al que se mueve en el momento exacto. Su fuerza real está en 3 cosas que no se evaporan: una base disciplinada, una estructura política que aprendió a competir sin complejos y una agenda simple que no necesita traductor. Seguridad,
frontera, ley. En estos tres ejes, nadie duda de lo que quiere. Esa nitidez es un arma. El problema aparece cuando la nitidez se topa con la fatiga. Una parte del electorado siente que ya escuchó esa propuesta, ya la probó en su cabeza, ya la discutió en su mesa, y sin embargo su vida cotidiana no mejoró. No es justo cargarle al candidato el peso de todo lo que no ocurre, pero la política es percepción, y la percepción de más de lo mismo es un lastre. Kast sabe que si se mueve mucho, pierde identidad, y si no se mueve, nada pierde aire. Lo que antes era una autopista, hoy es una cornisa. Matthei, en cambio, juega a otra cosa. No viene a incendiar, viene a administrar. Su promesa no es mística, es práctica. Yo sé hacerlo. En un país que lleva años de prueba y error, la idea de que alguien ponga orden con experiencia suena razonable. Su temperamento es autoridad sin grito. Su biografía, una suma de gestión y supervivencia. Para un votante cansado de ideologías, Matthei es la jefa que llega a una oficina caótica y ordena carpetas, personas y prioridades. Su fuerza no es el dogma, es la sensación de que las cosas con ella funcionan. Eso enamora al centro silencioso, al contribuyente que quiere previsibilidad y no épica. Pero su debilidad la persigue como sombra. La palabra establishment. En una hora histórica en que la emoción dominante es el resentimiento contra los privilegios, el apellido que huele a sistema paga peaje. No por lo que haga, sino por lo que simboliza. Cada gesto de prudencia se interpreta como cálculo, cada puente como concesión, cada matiz como tibieza. Y quien compite en una pista donde los rivales ofrecen certezas tajantes, corre el riesgo de parecer una respuesta correcta en un examen que el país dejó de rendir. Matthei tiene equipo, oficio, método. Lo que no siempre tiene es viento. Y sin viento, hasta el mejor barco navega lento. Entre ambos, Kaiser se vuelve problema y oportunidad. Para Kast, porque le quita el monopolio del orden sin pedirle permiso. Para Matthei, porque le arrebata el lenguaje de la decisión, dejándola atrapada entre la gestión y la expectativa de un golpe de timón. El ascenso de Kaiser no solo le roba puntos a sus rivales, les roba el tono. De pronto, el vamos a ver se escucha débil, el ya sabemos se escucha viejo, y el ahora mismo captura el pulso de quienes sienten que 2 semanas son demasiado para esperar. Esa es la gasolina del fenómeno. Una urgencia moral que no dialoga con planes quinquenales. Lo interesante es que los tres hablan, en el fondo, a la misma herida: la pérdida de control. Kast promete recuperarlo construyendo muros. Matthei arreglando el edificio. Kaiser expulsando a quienes lo derrumbaron. 3 enfoques de un mismo dolor. La disputa no es técnica, es emocional. ¿Quién te hace sentir que mañana el país será más seguro, más respetado, más gobernable? La respuesta no la decide un comité, la decide el estómago. Y hoy el estómago de Chile no quiere poesía, quiere autoridad. Kast puede crecer si logra que su convicción no parezca intransigencia, si demuestra que aprendió de los límites de sus campañas previas sin renunciar a su identidad. Necesita una prueba reciente de amplitud que no suene a maquillaje. Su reto es convencer a quienes comparten su diagnóstico, pero temen su método. Si no lo hace, verá cómo su base se vuelve suficiente para ser relevante e insuficiente para ser decisiva. El suelo tiembla, y él debe decidir si se queda en el refugio o sale a la calle a dirigir la evacuación. Matthei puede despegar si logra que saber hacerlo se traduzca en «voy a hacerlo ahora». La experiencia por sí sola ya no es medalla,
es obligación. El país no recompensa currículums, recompensa coraje con resultados. Si su relato logra unirse a una idea fuerza, una sola, que toque el nervio del presente, seguridad con manos limpias, por ejemplo, puede absorber al moderado que desconfía del choque frontal y al indeciso que quiere dormir sin miedo. Pero si cada día luce como una conferencia de prensa impecable, sin promesa de impacto, el corazón se irá donde sienta esperanza, no certeza. ¿Y por qué con todo esto Kaiser aparece como la opción más fuerte de su tercio? Porque llegó a la conversación con la única mercancía que el mercado político no podía ofrecer. Permiso. Permiso para indignarse sin culpa, para pedir castigo sin alegato, para hablar de frontera, mérito y ley sin pedir perdón por cada palabra. En la hora de la vergüenza inducida, el que otorga permiso se vuelve líder. Eso no le quita riesgos. Su radicalidad puede cerrarle puertas, pero le da velocidad. Y en una campaña comprimida por la veda de encuestas, la velocidad define quién marca el ritmo y quién corre detrás. La diferencia sutil es que Kast y Mattei parecen ofrecer garantías. Kaiser, promesas de ruptura. Cuando la sociedad piensa que lo garantizado la trajo hasta aquí, la ruptura suena menos peligrosa que la continuidad. Y aquí está el punto decisivo. El candidato que consiga que el orden no se perciba como retroceso, sino como liberación, ganará el centro silencioso. Kaiser compite ahí con una ventaja obvia. Su mensaje no necesita traductor ni anexo técnico. Se entiende en 10 segundos y se comparte en 15. En el teatro del algoritmo, eso es oro. Nada de esto condena a sus rivales a la irrelevancia. Kast puede recodificar su imagen con un gesto audaz que demuestre que su orden no es solo firmeza, sino justicia sin privilegios. Mattei puede sorprender con una decisión que muestre que su moderación no es indecisión, sino jerarquía que sabe cuándo cortar. Pero mientras ese gesto no ocurra, la curva emocional favorece al que parece dispuesto a pagar el costo de decidir. Y ahí, hoy, el que luce más dispuesto es Kaiser. Hay días en que la ciudadanía no busca quien le guste, sino quien la defienda. Kast se presenta como muralla, Mattei como administradora, Kaiser como ariete. En tiempos de asedio, el ariete entusiasma. Después vendrá la pregunta temible. ¿Qué haces cuando entras? Esa respuesta, de momento, importa menos que la sensación de que por fin alguien golpea la puerta correcta. Esa sensación, que puede parecer primitiva, es políticamente poderosa. Mueve a quienes nunca comentan. Moviliza a quienes nunca iban. Enciende a quienes pensaban abstenerse por resignación. Es el motor silencioso del terremoto. Por eso, cuando se apagaron las encuestas, no se apagó el movimiento. Se amplificó en conversaciones reales. En las próximas horas cada error pesa doble, cada acierto vale el triple. Kast tiene que demostrar amplitud sin diluirse. Mattei, decisión sin perder su temple. Kaiser, gobernabilidad sin traicionarse. 3 líneas sobre el mismo abismo. El país mira, evalúa, compara. Y al final, como siempre, elegirá con el corazón en la garganta y la mano en la billetera. Quien logre hablarle a ambas cosas al mismo tiempo, entrará a la historia por la puerta grande. Quien no, quedará como réplica de un sismo mayor que no supo leer. Y si algo demuestra este terremoto político, es que Chile no está dormido. Está esperando que alguien lo despierte del abandono. Suscríbete si aún sientes orgullo cuando ves flamear nuestra bandera. Si crees en un Chile donde la palabra valga y el esfuerzo tenga sentido.
Comparte este video con quienes aman esta tierra tanto como tú, porque las grandes transformaciones no las hacen los poderosos, las hacen los que no se rinden, porque cuando los que aman su país se levantan al mismo tiempo, ningún poder puede callar su voz. Continuamos. Kaiser tiene virtudes que no se compran y debilidades que no se esconden. Su virtud principal es obvia. Habla el idioma de la urgencia. No parece estar haciendo campaña, parece estar haciendo un llamado. En una época en que casi todo suena redactado por un comité, su voz suena a alguien que ya decidió. Eso otorga una energía extraña. El país percibe que, por primera vez en años, hay un candidato que no pide autorización para ejercer autoridad. Su segunda virtud es menos visible, pero más determinante. La comunidad que lo sostiene ya existe antes de la papeleta. No es un fandom, es una red de cansados que se reconocen entre sí. Ese reconocimiento crea músculo, capilaridad y una moral de combate que no necesita eslogans. Se retroalimenta del agravio vivido y de la promesa de poner límite. La tercera virtud es técnica. Su mensaje es exportable a cualquier conversación. Seguridad, migración, corrupción, costo de vida, sin perder coherencia. Cada problema regresa a su eje. Ley que protege al que cumple y castiga al que abusa. En política, la consistencia temática es un arma de precisión. Sus debilidades también importan. Gobernar no es indignarse con disciplina, es coordinar poder. Ahí está su primera grieta. ¿Qué coalición lo acompaña sin obligarlo a renunciar a su identidad? La segunda es institucional. Chile es un país de contrapesos, tribunales, contralorías, Congreso vivo. Una agenda de shock puede chocar rápido con la realidad de los procedimientos. La tercera es social. La línea dura convoca, pero también asusta. Habrá quienes compartan su diagnóstico y, sin embargo, teman su método. Para ellos, cada gesto de sobriedad será prueba, cada arrebato, alarma. Nada de esto lo invalida, solo demuestra que de llegar, deberá convertir impulso en ingeniería, y esa conversión, de ariete a arquitecto, es la verdadera prueba de liderazgo. ¿Por qué a pesar de esas debilidades, hoy aparece como la opción más fuerte dentro de su tercio? Porque el ambiente lo favorece. El clima moral del país cambió. Lo correcto dejó de ser lo popular y lo útil volvió a tener prestigio. En ese clima, la moderación luce impotente si no emite señales de decisión, y la convicción sin novedad luce ritual si no ofrece una salida distinta. Kaiser ocupa ese vacío. Promete decisión con novedad. No pide paciencia, promete plazo. No se ampara en ya lo hicimos. Ofrece ahora lo hacemos. Y cuando el tiempo psíquico de una nación se acelera, el que promete ahora gana a quien promete después. El voto útil ya no es el que evita un mal mayor, es el que habilita un bien inmediato. Ese corrimiento semántico explica por qué sus rivales defensivos lucen lentos, compiten con categorías del ciclo anterior. El otro factor es menos romántico y más concreto. 2 semanas sin encuestas son 2 semanas sin arbitraje. Cuando no hay números nuevos, manda el relato. Quien logra imponer su marco mental en la conversación diaria, inclina voluntades sin que nadie pueda oponer un gráfico fresco. Ese es el terreno natural de Kaiser. Su narrativa es afilada, repetible y contagiosa. Repite 3 ideas y el resto se ordena alrededor. Lo que haga en estas horas, a quién convoca, qué tono usa, qué errores evita, pesará más que cualquier pauta. Si sus palabras generan sensación de inevitabilidad, la calle hará el resto. Si en cambio se concede un lujo de ira, regalará a sus críticos el argumento que necesitan. El terremoto aún no terminó.
puede ser la réplica que abre camino o el choque que triza su techo. Cast, en este punto, tiene una virtud que no debe despreciarse. Es una brújula moral para miles. Hay una parte del país que confía en su entereza y en su coraje. Si logra transformar esa entereza en amplitud, sin degradar su línea, puede recuperar aire. Pero si su respuesta a la irrupción de Kaiser es puramente defensiva, recordar su historia, blindar su marca, atacar la novedad, corre el riesgo de hablarle solo a los convencidos. Y la derecha, partida en tres, no puede permitirse candidatos que solo dialoguen con su espejo. Mattei tiene otra carta, la promesa de que el Estado puede volver a funcionar. En un país exhausto, esa promesa no es pequeña. Si amarra su experiencia a una idea fuerza concreta, una reforma de seguridad con metas verificables, plazos y responsables, podría atrapar al centro silencioso que no quiere ni terapia ni guerra, sino resultados. Pero si su campaña continúa en el territorio de la administración cinépica, el corazón se irá con quien parezca dispuesto a romper la inercia. La elección entre método y impulso no es binaria. Pero hoy, el impulso manda la música. La paradoja es que el mejor escenario de gobierno para Chile exige una síntesis. Firmeza sin arbitrariedad, reformas rápidas sin atropellar la legalidad, orden con credibilidad social. Kaiser se acerca a esa síntesis desde la decisión, Cast desde la convicción, Mattei desde la gestión. Ninguno tiene la síntesis completa, pero solo uno está creciendo como si la tuviera. Y esa percepción, aunque sea una promesa en construcción, mueve montañas. La política es percepción organizada. Cuando la percepción se masifica, la realidad corre para alcanzarla. Si Kaiser entra a segunda vuelta, el país no solo elige un candidato, elige un relato sobre sí mismo. ¿Somos una nación que se cansó del sermón y premió la claridad? ¿O una nación que por agotamiento abrazó un riesgo? Sus adversarios intentarán fijar la segunda hipótesis. Él intentará consolidar la primera. Tú decidirás cuál pesa más al cerrar la cortina. Aquí no hay neutralidad posible. Cada conversación, cada almuerzo familiar, cada chat de vecinos está inclinando un punto invisible. La política volvió a las casas. Eso, más que las franjas y los matinales, es el signo de época. Y entonces queda el país real, el de los días lunes. Si Kaiser gana, deberá demostrar que autoridad no es gritar fuerte, sino escuchar mejor y decidir antes. Si Cast remonta, deberá mostrar que convicción no significa negar matices. Si Mattei alcanza, deberá probar que experiencia no es memoria del pasado, sino velocidad para el presente. Cualquiera que llegue se encontrará con el mismo muro. Delincuencia que no espera discursos, economía que no perdona eslogans, burocracia que resiste todo cambio, y una ciudadanía que ya no otorga cheques en blanco. Por eso esta elección carece de anestesia. Nadie la ganará para descansar, la ganará para pelear. Aquí cerramos con preguntas, no con respuestas. Porque este canal existe para eso. Para que pienses, no para que te digan qué pensar. ¿Qué significa para ti recuperar Chile? ¿Es seguridad primero y todo lo demás después? ¿O es equilibrio entre ley y oportunidades? ¿Te convence más quien promete decidir o quien promete ordenar? ¿Temes más el abuso del poder o la ausencia de poder? ¿Qué estarías dispuesto a sacrificar por un año de verdadera autoridad? Trámites más duros, controles más estrictos, reformas que duelan. ¿Crees que la novedad merece el intento aunque falle?
¿O prefieres la previsibilidad, aunque avance lento? ¿Cuál es tu línea roja? ¿Cuál sería para ti el error intolerable de cada candidato? ¿Qué esperas el primer mes de gobierno del que gane? ¿Qué medirás el día 100? ¿Qué no perdonarás el día 1000? Este es el momento en que tú también decides qué país quieres mirar mañana. No somos un canal. Somos una voz que busca entender sin filtros lo que Chile calla entre titulares. Escribe tu opinión, debate, corrige, pero no te calles. Y si crees que la verdad merece espacio, suscríbete y comparte este video, porque solo así podemos llegar a más chilenos, a más familias, a más corazones que todavía creen en un país digno y despierto. Aquí en Chile sin maquillaje, seguiremos contándote lo que otros prefieren ocultar. Nos vemos en el próximo análisis, donde entender Chile es el primer paso para recuperarlo.